Daniel siempre había creído que su vida era sencilla. Transportaba carga a través de las colonias exteriores. Ganaba suficientes créditos para sobrevivir y nunca se involucraba en nada más grande que él. No le importaban la política, las guerras ni la diplomacia alienígena. Pero esa mañana, su vida cambió por completo con un solo mensaje. Su nave, el Wayfarer, estaba atracado en una gasolinera cerca de Vega. Cuando llegó la comunicación, una luz roja parpadeante en su consola indicaba una transmisión urgente. Daniel frunció el ceño y tocó la pantalla. Atención, Daniel Reeves. Ha sido seleccionado para una unión oficial bajo el Tratado Humano SOR. Por la presente se te ordena cumplir con el matrimonio concertado con Lady Bea del Imperio SOR. Prepárate para el transporte inmediato. Daniel parpadeó y luego parpadeó. Es una broma, murmuró, leyendo el mensaje de nuevo, pero no, los detalles estaban claros. Lo obligaban a casarse con una alienígena que nunca había conocido. Voló sobre la consola mientras enviaba una respuesta. Esto es un error. No firmé ningún tratado. Solo soy un piloto de carga. Negué. La respuesta llegó casi al instante. No es opcional. El cumplimiento es obligatorio. Daniel maldijo en voz baja. Había oído hablar de los orantes, una poderosa raza alienígena conocida por su cultura guerrera y sus estrictos códigos de honor. No eran de los que negocian. ¿Pero por qué obligarían a un humano como él a casarse? Una alarma repentina sonó por toda la nave. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba los sensores. Una enorme nave de guerra SOR-Kai había aparecido de la nada. Su oscuro casco metálico reflejaba la luz de la estrella cercana. Entonces se escuchó la voz, profunda, ordenando y final: prepárense para el atraque. No se resistan. Daniel apenas tuvo tiempo de agarrar su mochila antes de que su nave fuera bloqueada por un rayo tractor. Unos minutos después, su esclusa de aire se abrió con un silbido y 3 guerreros SOR-Kai entraron. Eran altos, al menos 30 centímetros más altos que él. Su piel era de un profundo tono azul con intrincados tatuajes dorados en sus brazos. Su armadura parecía pesada, hecha para la batalla. Uno de ellos dio un paso al frente. «Vendrás con nosotros». Daniel apretó los puños y, si digo que no, la expresión del guerrero no cambió. «Entonces te llevaremos por la fuerza». Daniel exhaló bruscamente. No estaba estúpido. No tenía armas, ni refuerzos, ni posibilidad de escapar de un buque de guerra. Apretando los dientes, levantó las manos en señal de rendición. Bien, pero alguien mejor. Explícame qué pasa. Los guerreros no respondieron, simplemente lo escoltaron. A su nave, en cuanto puso un pie, el aire se sintió diferente, más pesado, cargado con una energía que no podía identificar. Las paredes eran metálicas y lisas, pero estaban decoradas con estandartes de símbolos desconocidos. Todo olía ligeramente a algo afilado, como metal quemado. Lo guiaron por largos pasillos hasta que se detuvieron frente a una puerta enorme. Uno de los guerreros presionó un panel y la puerta se abrió, revelando una gran cámara. En el centro de la habitación se encontraba una mujer. Era Orai, igual que los guerreros, pero algo en ella era diferente. Sus rasgos eran elegantes y con un rotulador permanente. Su piel azul oscuro estaba marcada con líneas doradas que brillaban tenuemente bajo la tenue luz. Vestía un largo traje real y sus penetrantes ojos violetas se fijaron en él en cuanto entró. Daniel tragó saliva. Era ella, su supuesta novia. No parecía complacida. ¿Es esto?, la humana preguntó con voz tranquila pero firme. Uno de los guerreros asintió. Sí, señora Vila. El Alto Consejo ha confirmado su selección. La mandíbula de V se tensó. Es más pequeño de lo que esperaba. Daniel se cruzó de brazos. Sí, bueno, eres más alto de lo que esperaba. Siguió un breve momento de silencio. Uno de los guerreros parecía contener la risa, pero la expresión de Vila permaneció indescifrable.
Finalmente, suspiró. Esto es ridículo. Daniel levantó las manos. Por fin, algo en lo que estamos de acuerdo. Bila se giró hacia los guerreros. Déjenos. Dudaron, pero tras una breve pausa, retrocedieron y salieron de la cámara, dejando a Daniel y Fila solos. Daniel respiró hondo. De acuerdo. ¿Puede alguien decirme finalmente qué pasa? ¿Por qué me obligan a esto? Bea lo estudió un momento antes de hablar. Porque si no te casas conmigo, tu gente sufrirá y también la mía. El estómago de Daniel se retorció. ¿Qué significa eso? Dudó y negó con la cabeza. Lo entenderás pronto. Antes de que Daniel pudiera discutir, las puertas se abrieron de nuevo. Una nueva figura entró en una imponente. El anciano Sori con fríos ojos dorados dijo que la ceremonia comenzaría pronto. Prepárense. El corazón de Daniel latía con fuerza. ¿En qué se había metido? Daniel se sentó rígido en la gran cámara, sintiéndose más como un prisionero que como un novio. El Palacio Sor no se parecía en nada a las colonias humanas que conocía. Las paredes brillaban con extraños patrones brillantes y el aire estaba cargado de un olor desconocido, algo agudo y metálico como el ozono después de un rayo. Guerreros con armadura pesada estaban firmes, sus ojos brillantes fijos en él. En el centro de todo estaba Bea, la mujer alienígena con la que se suponía que se casaría. Se erguía alta y orgullosa. Su piel azul profundo estaba marcada con líneas doradas que latían débilmente bajo la tenue luz de la cámara. Aunque no lo miró, mantuvo la mirada fija en el suelo mientras el alto consejero hablaba en su áspero lenguaje mundano. Daniel no tenía ni idea de lo que decían, pero no le gustó. Se inclinó ligeramente hacia V. ¿Están hablando de mí? Ella no respondió. Daniel suspiró y se frotó las sienes. Mire. ¿Y alguien? Explíqueme por qué. Estoy aquí. No me apunté a esto. Uno de los miembros del consejo, un anciano sorite, con fríos ojos dorados, finalmente se volvió hacia él. Su expresión era ilegible, pero su voz era firme. Fuiste elegido. Dijo. Eso es todo lo que necesitas saber. Daniel frunció el ceño. Eso no es suficiente. La mirada del anciano se oscureció. Entonces, déjame. Simplificándolo, este matrimonio es necesario para la supervivencia de ambos pueblos. Daniel se cruzó de brazos. ¿Cómo? La última vez que lo comprobé, los humanos y los Sor no estaban en guerra. Bea finalmente habló. Su voz era tranquila, pero tensa. Todavía no. El estómago de Daniel se encogió. La miró, pero ella seguía sin mirarlo. Podía sentir la tensión en su postura, la rigidez en sus hombros. Tampoco quería esto. El anciano continuó. Hay fuerzas dentro de nuestro imperio que prefieren la guerra a la paz. Ven a la humanidad tan débil como una presa, pero si uno de los nuestros, de nuestra línea de sangre real, se une a un humano, demostrará que su especie es digna de respeto. Detendrá el conflicto que se avecina antes de que comience. Daniel parpadeó. Espera, ¿quieres decir que todo esto es solo política? La mandíbula de Bila se tensó. Es más que eso. Daniel se pasó una mano por el pelo. Esto era una locura. Solo era un piloto de carga. No tenía entrenamiento militar ni experiencia política. ¿Por qué él? Respiró hondo. Bueno, digamos que te creo. ¿Por qué yo? De todos los humanos de la galaxia. ¿Por qué elegir a un tipo que transporta cajas? El anciano no respondió. Sin embargo, Bila finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos violeta lo estudiaron durante un largo momento antes de hablar. Fuiste elegido por una razón. Dijo, y te guste o no, esto es más grande que tú. Daniel apretó los puños. No le gustaba que lo obligaran a nada, pero algo en la forma en que lo dijo lo hizo. Su frustración flaqueó. Había algo más que ella no le decía antes de que pudiera seguir adelante. El anciano se enderezó. La ceremonia comenzará pronto. Prepárate. 2 guardias avanzaron, indicándole a Daniel que lo siguiera. ¿Dudó?
mirando a V. Ella exhaló. Suavemente, haz lo que dicen. Daniel entrecerró los ojos, pero no discutió. Ahora seguiría el juego, pero no iba a dejarlo pasar sin obtener respuestas reales. El salón ceremonial era enorme, bordeado de imponentes estatuas de antiguos gobernantes Sorkai. Cientos de guerreros estaban en formación. Sus armaduras brillaban bajo las luces doradas en el otro extremo del salón. Un sacerdote anciano estaba de pie ante un altar cubierto de símbolos extraños. Daniel estaba junto a Vila en el centro de todo. Sintiendo el peso de 1000 ojos alienígenas sobre él, el sacerdote levantó las manos y comenzó a cantar en la lengua Sor. Las palabras no significaban nada para Daniel, pero el aire a su alrededor parecía vibrar con poder. V se giró ligeramente hacia él. No te resistas. Daniel. La boca se secó. Resistir lo que ella no respondió. El sacerdote terminó su canto y dio un paso adelante sosteniendo una pequeña daga brillante. Daniel se tensó, pero antes de que pudiera reaccionar, Vila extendió la mano y el sacerdote le hizo un pequeño corte en la palma. Los ojos de Daniel se blanquearon mientras permanecía completamente quieta, sin siquiera inmutarse. Una sola gota de su sangre dorada brilló en el aire antes de desaparecer entre los símbolos del altar. El sacerdote se giró hacia Daniel y le ofreció la daga. Dudó. Oh, no, de ninguna manera. No me vas a cortar con esa cosa. Bea lo miró fijamente. Es parte del ritual. Hazlo. Daniel miró a su alrededor. Los guerreros lo observaban atentamente. Si se negaba, no se sabía qué pasaría. Apretó los dientes. Tomó la daga y presionó la hoja ligeramente contra su palma. Un corte superficial, justo lo suficiente para una gota de sangre. En el momento en que tocó el altar, los símbolos brillaron intensamente y un profundo zumbido llenó el aire. El sacerdote asintió. Está hecho. Daniel exhaló aliviado. Genial. Así que ahora estamos casados. La expresión de Vila no cambió. Todavía no. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, las puertas se abrieron de repente. Guerrero. Se apresuró dentro de su armadura, arañó y mató a enemigos, gritó. El palacio está bajo ataque, todo el salón estalló en caos. Los guerreros desenvainaron sus armas y los miembros del Alto Consejo se alarmaron. El corazón de Daniel latía con fuerza. ¿Qué demonios está pasando? La mirada de V se endureció. Tenía miedo de esto. Ella lo agarró del brazo. Ven conmigo ahora. Daniel no discutió mientras los sonidos de la batalla resonaban por el palacio. Solo tenía un pensamiento: ¿en qué se había metido? Las alarmas resonaron por el palacio. El sonido profundo vibraba a través de los enormes muros de piedra. El otrora gran salón ceremonial ahora era un caos. Los guerreros se apresuraron a asegurar las puertas, con las armas desenvainadas, mientras los miembros del Alto Consejo gritaban órdenes en su lenguaje gutural. Daniel apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que Bea lo empujara hacia adelante. Ella ordenó. Daniel tropezó tras ella, esquivando a los guerreros con armadura mientras se preparaban. Listo para la batalla, su corazón latía con fuerza. No era un soldado, solo era un transportista de carga, pero ahora mismo no tenía opción. ¿Qué estaba pasando? Gritó por encima del ruido. Bea no disminuyó la velocidad y atacó a alguien. No quería que este matrimonio sucediera. Salieron del salón ceremonial y entraron en un largo pasillo bordeado de brillantes faroles azules. El agarre de Vila en su muñeca era fuerte, casi doloroso. Era fuerte, mucho más fuerte que cualquier humano. Daniel luchó por mantener el ritmo. ¿Quién atacaba? La mandíbula de Vila se aferró a Ed. Alguien que preferiría ver arder el imperio antes de dejar que un humano se uniera al linaje real antes de que Daniel pudiera preguntar. Una explosión sacudió el palacio. Las paredes temblaron y las luces parpadearon. Polvo cayó del techo mientras sonidos distantes de batalla resonaban por los salones. Bea se detuvo de repente. Sus orejas temblaron.
Se giró bruscamente hacia la derecha. Entrecerró los ojos y Daniel también lo oyó. Pasos rápidos y pesados que venían directamente hacia ellos antes de que pudiera reaccionar. Una sombra se movió en la tenue luz y una figura se abalanzó. La oscuridad, una guerrera vestida con una armadura oscura que blandía una espada curva, reaccionó. Al instante, apartó a Daniel y bloqueó el ataque con el antebrazo. La espada de la guerrera rozó sus tatuajes dorados, liberando una ráfaga de chispas. Beat Wisted contraatacó con la velocidad del rayo. Su puño impactó en el pecho del asesino, estrellándolos contra la pared. El asesino gimió, pero se recuperó rápidamente, poniéndose de pie con una agilidad inhumana. Daniel retrocedió a trompicones. Su corazón latía con fuerza. No tenía armas, no tenía forma de defenderse. Los brillantes ojos rojos del asesino lo miraron fijamente. Es débil. Se burlaron con un marcado acento alienígena. Es indigno de ti. Bea se interpuso entre ellos. Su postura firme. Retírate. El asesino la ignoró. El Alto Consejo ha perdido la cabeza. Un humano no puede salvar a nuestra gente. Solo la fuerza puede gobernar. La voz de Sori Vila era como acero. La fuerza es más que la batalla. ¿Sabes esto? El asesino se abalanzó de nuevo. Más rápido que antes. Vila los enfrentó de frente. Sus movimientos se difuminaron al intercambiar golpes, puños y cuchillas, chocando en rápida sucesión. Daniel apenas siguió la pelea. Era demasiado rápido, demasiado brutal. El asesino era hábil, pero Beo era más fuerte. Se agachó para esquivar un corte. Agarró el brazo del asesino y lo retorció. Un crujido repugnante llenó el aire. El asesino gritó y dejó caer su arma. Vila no dudó. Giró y les clavó el codo en el pecho, estrellándolos contra el suelo. Silencio. Daniel exhaló bruscamente. Al darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración, el asesino tosió. Se esforzó por incorporarse. Sus ojos rojos parpadearon al mirar a Vila. Eres un tonto. Escupieron. Este matrimonio no salvará al imperio. Vila se arrodilló junto a ellos. Su expresión ilegible. Entonces, ¿qué hará? Los labios del asesino se curvaron en una sonrisa amarga. Guerra. Las manos de Vila se apretaron en puños. Daniel observó, sintiendo el peso de las palabras. Asentarse sobre él. Guerra. De eso se trataba. El asesino rió débilmente. El imperio ya se está desmoronando. Princesa. No puedes detenerlo. La mente de la princesa Daniel dio vueltas. Sabía que Beo era importante, pero la realeza. Nadie se lo había dicho. Antes de que él no podía decir nada. Pasos pesados se acercaban. Un escuadrón de guerreros Sorkai corría por el pasillo. Sus armas en alto. Echaron un vistazo a la escena e inmediatamente Sur rodeó al asesino caído. Uno de los guerreros se giró hacia V. Hemos asegurado el palacio. Lady V. Los atacantes han sido eliminados. Bea mantuvo su expresión. ¿Serios? Llévenlos. El asesino la fulminó con la mirada, pero no dijo nada mientras los guerreros los arrastraban por el pasillo. El silencio se instaló entre Daniel y Pala una vez que estuvieron solos. Daniel se pasó una mano por el pelo. Así que eres una princesa. Bea suspiró. Sí. Daniel exhaló. Por supuesto. Porque mi vida no era lo suficientemente complicada. Vila se cruzó de brazos. ¿Importa? Daniel soltó una risa seca. Sí. Importa cuando descubro que mi matrimonio es en realidad una maniobra política para detener una guerra. Bea lo estudió por un momento. Luego habló más bajo. Esta vez, la guerra ya ha comenzado. Daniel la miró. Con el estómago revuelto. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me eligieron? V dudó y luego se dio la vuelta. Pronto lo descubrirás. Daniel apretó los puños. Estaba medio acabado. Respuestas,
Pero antes de que pudiera discutir, otra alarma sonó en el palacio. Los ojos de Bea se oscurecieron. Ven. No hay tiempo que perder. Daniel lo siguió sabiendo una cosa con certeza. Ya no era solo un mozo de cuadra. Estaba atrapado en algo mucho más grande y no estaba seguro de si saldría con vida. Daniel apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que V se pusiera en movimiento. De nuevo, las alarmas resonaron en el palacio. Un profundo zumbido vibraba a través de las paredes. Los guerreros Zorkai los pasaron corriendo, con sus armas listas. Todo el palacio estaba cerrado, pero Daniel seguía sin entender por qué. ¿A dónde vamos?, preguntó, luchando por mantener el ritmo. Vila no miró atrás. La sala de guerra. El Alto Consejo decidirá qué pasa después. Daniel gimió, más políticos. V le lanzó una mirada aguda. Esos políticos controlan los ejércitos del imperio. Si caen, mi gente caerá. Daniel exhaló. Tenía razón. Ya no se trataba solo de él mientras se movían por los pasillos del palacio. Daniel notó la tensión en la postura de Bess. Su confianza habitual seguía ahí, pero algo era diferente. Estaba nerviosa. Decidió tentar a la suerte. Ese asesino. Te llamaron tonto. Creen que este matrimonio no funcionará. ¿Crees eso? Bea no respondió de inmediato cuando finalmente habló. Su voz era tranquila. Creo que mi gente necesita esperanza y ahora mismo la esperanza escasea. Daniel frunció el ceño y se supone que soy esa esperanza. Bea lo miró. Fuiste elegido por una razón. Daniel negó con la cabeza. Sigues diciendo eso, pero nadie me dirá por qué. V apartó la mirada. Pronto lo sabrás. Daniel apretó los dientes. Estaba cansado de secretos. Llegaron a una enorme puerta custodiada por 2 guerreros Zorkai. Los guardias saludaron y se hicieron a un lado, permitiéndoles entrar. Dentro había una gran cámara circular con un mapa holográfico de la galaxia flotando en el centro. A su alrededor se encontraba el Alto Consejo, 7 ancianos Zori, cada uno con túnicas ceremoniales con patrones dorados. Sus rostros eran severos. Sus expresiones, pesadas. El mayor entre ellos, el mismo. El anciano de ojos dorados de antes se giró hacia Vila. El enemigo se mueve más rápido de lo que esperábamos. Vila asintió. El ataque al palacio era solo el comienzo. Daniel se cruzó de brazos. ¿Quién intenta matarnos exactamente? El anciano lo estudió por un largo momento antes de responder. Una facción dentro de nuestro propio imperio se llaman a sí mismos el Colmillo Rojo. Daniel frunció el ceño. Nunca había oído hablar de ellos. Veamos. Creen que los Zor deberían conquistar, no negociar. Ven a los humanos como débiles. Un matrimonio entre nosotros amenaza todo lo que representan. Daniel soltó una risa seca. Así que prefieren empezar una guerra que dejar que te cases conmigo. La mirada de los ancianos se oscureció. La guerra es la única respuesta. El estómago de Daniel se retorció. No se trataba solo de política, se trataba de supervivencia. El anciano continuó. El Colmillo Rojo está ganando más apoyo. Los guerreros se unen a su causa cada día. Si no actuamos ahora, derrocarán al imperio. Desde dentro, Vila apretó los puños. ¿Y si ganan a la primera? Lo que harán es atacar a los humanos. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no se trataba solo de los Zori. Si el Colmillo Rojo se apoderaba de millones, tal vez miles de millones de humanos podrían morir. Respiró hondo. ¿Cuál es el plan? Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Luego, el anciano habló. El matrimonio debe completarse. Si la línea de sangre real se une a un humano, enviará el mensaje de que nos mantenemos unidos. Puede que sea suficiente para poner a la gente en contra del Colmillo Rojo. Daniel dudó. No le gustaba que lo obligaran a esto, pero no estaba ciego. Si esta era la única forma de detener una guerra, ¿realmente tenía otra opción? Miró a Vila. Ella lo observaba atentamente.
Su expresión era indescifrable. Finalmente, suspiró. De acuerdo, lo haré. Los miembros del consejo asintieron. El alivio era visible en sus rostros, pero Beok permaneció en silencio antes de que Daniel pudiera decir algo más. Un guerrero entró corriendo en la cámara. Respirando con dificultad, mis señores. El colmillo rojo ha tomado el control de las colonias exteriores. Están reuniendo su flota. El silencio llenó la habitación. Daniel sintió una opresión en el pecho. ¿Cuánto tiempo tenemos? La expresión del guerrero era sombría, quizá menos. La mirada de V se endureció. Se giró hacia el consejo. Necesitamos prepararnos para la guerra. El anciano asintió y dejó que comenzaran los preparativos. La sala se puso en movimiento. Daniel sintió el peso de la realidad sobre sus hombros. Ya no era solo un novio. Estaba en el centro de una guerra. Daniel estaba en la sala de guerra. Su mente corría. El colmillo rojo ya había tomado el control de las colonias exteriores y su flota se estaba reuniendo. La guerra no era solo una posibilidad, estaba sucediendo, y de alguna manera, se suponía que debía ayudar a detenerla. Los miembros del Consejo Sor continuaron hablando en su lengua materna, discutiendo estrategias de batalla y movimientos políticos que Daniel apenas entendía. Se sentía como un forastero, un humano atrapado en un conflicto alienígena. Bea, sin embargo, se mantuvo firme. Su expresión era indescifrable. Había nacido para esto. Entrenada para ser un líder, un guerrero. Mientras tanto, Daniel era solo un transportista de carga que se había visto obligado a meterse en este lío. Finalmente, exhaló y se giró hacia ella. Está bien, dime la verdad. ¿De verdad crees que este matrimonio cambiará algo? Los ojos violetas de Bea se encontraron con los suyos por un momento. Ella no respondió. Luego, en voz más baja, dijo, no lo sé. Daniel. Levantó una ceja, lo cual no es muy tranquilizador. Vila suspiró. Me criaron para creer que la unidad es más fuerte que la guerra, que las alianzas pueden prevenir el derramamiento de sangre, pero... Dudó. Colmillo Rojo es diferente. No quieren la paz, solo creen en la fuerza. Daniel frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no luchar contra ellos? Tu gente tiene ejércitos. Podrías detenerlos antes de que esta guerra se extienda. Bea apretó la mandíbula. Si luchamos contra ellos ahora, nos arriesgamos a dividir nuestro imperio. Muchos guerreros aún creen en las viejas costumbres. Si nos precipitamos en la batalla, podrían volverse contra nosotros. Daniel exhaló. Ahora entendía que esto no era solo una guerra, era una lucha por el corazón del propio Imperio Sor. El anciano del Alto Consejo se giró hacia ellos. Debemos actuar rápido. La boda debe. Habría dicho que sí. Lo habían obligado a esto, lo habían arrastrado a una sala que no entendía, pero ahora las cosas se sentían diferentes. Había luchado junto a Bea, la había visto liderar, la había visto luchar. No era solo una guerrera fría, llevaba el peso de un imperio sobre sus hombros, y de alguna manera, confiaba en que él estaría a su lado. Supongo que no. Daniel admitió que V se giró hacia él por completo. La verdad es que yo tampoco quería esto, pero no siempre elegimos nuestras batallas, solo elegimos cómo las libramos. Daniel exhaló. Sí, estoy empezando a comprenderlo. Antes de que V pudiera responder, un guerrero Sorkai corrió al balcón. Su expresión era urgente. Mis señores. Un mensaje del enemigo. Bea se enderezó. Muéstrenme. El guerrero activó un pequeño dispositivo holográfico. Apareció una figura. Un Sorkai con una armadura roja intensa y penetrantes ojos amarillos. Su expresión era fría y confiada. Soy Lord Corin, líder de los Colmillos Rojos. Dijo la figura. Su voz era tranquila, pero llena de amenaza. Su imperio está al borde del colapso. Sus débiles líderes han elegido la diplomacia sobre el dominio y ahora.
Ruega por la paz a través de un matrimonio sin sentido. Daniel apretó la mandíbula. Corín continuó. Entrecerrando sus ojos dorados, esta farsa no te salvará. El colmillo rojo es el futuro. Los fuertes gobernarán y los débiles serán aplastados. Si te rindes ahora, podemos perdonar a quienes acepten el nuevo orden, pero si te resistes, los quemaremos. Remolino hasta los cimientos. El mensaje terminó. Silencio. Daniel miró a V. Su rostro era ilegible, pero podía ver la tensión en su mandíbula. Bueno, dijo Daniel rompiendo el silencio. Ese tipo parece divertido. Vila exhaló bruscamente. Nos da una opción. Ríndete o muere. Daniel cruzó los brazos. Sí, no creo que realmente esté ofreciendo misericordia. Vila asintió. No quiere miedo. Quiere que nos derrumbemos antes de que comience la batalla. El agarre de Daniel se apretó. No era político, pero sabía una cosa. Los abusadores siempre actuaban con dureza hasta que alguien se les enfrentaba. No nos rendiríamos. ¿Lo somos? Preguntó. Bea se giró hacia él. Su expresión era firme. No. Lucharemos. Daniel sonrió con suficiencia. Entonces, vamos a darles una guerra. Nunca olvidarán la tormenta que se avecinaba. Y esta vez Daniel estaba listo. El cielo ardía en llamas. La flota Colmillo Rojo había llegado. Enormes naves de guerra flotaban sobre la capital Sor. Sus armas cargaban contra la ciudad. Los cañones de defensa rugieron y lanzaron ráfagas de energía hacia la flota invasora. La batalla había comenzado en tierra. Los guerreros se apresuraron a posicionarse en el palacio. Las puertas estaban fortificadas y los soldados se alineaban en las murallas, listos para defender su hogar. La tensión en el aire era densa. Todos sabían que esta era la batalla final. Daniel estaba junto a Vila, en el corazón del ejército. Su armadura se sentía pesada, pero apenas notó que su enfoque estaba en el campo de batalla. Vila se volvió hacia él. ¿Estás listo? Daniel apretó su espada. No era un guerrero entrenado, pero había luchado antes. Había sobrevivido y ahora tenía algo por lo que valía la pena luchar. Asintió. Sí, terminemos esto. Un cuerno profundo resonó en el campo de batalla. Los guerreros Colmillo Rojo cargaron sus armas, brillando con energía letal. Los Sor los enfrentaron de frente. La batalla estalló en caos. Daniel se movió con los demás, bloqueando, golpeando, esquivando. Él no era el más fuerte. No era el más rápido, pero luchó con todo lo que tenía. Los guerreros Colmillo Rojo eran brutales, pero las fuerzas Sor se mantuvieron firmes a su lado. Veo era imparable. Su espada de energía atravesaba a los enemigos como una tormenta. Sus movimientos eran precisos y letales. Luchaban codo con codo, protegiéndose mutuamente. Avanzando, una explosión sacudió el suelo cercano. Daniel apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un guerrero Colmillo Rojo se abalanzara sobre él. Bloqueó el golpe, pero la fuerza lo hizo tambalearse hacia atrás. El guerrero sonrió. No perteneces aquí. El humano Daniel apretó los dientes. Sí, qué lástima. Se agachó ante el siguiente ataque y contraatacó con todas sus fuerzas. Su espada impactó y el guerrero se desplomó. No había tiempo para descansar. Más enemigos llegaron. Vila se abrió paso hasta él. La puerta principal se está cayendo. Tenemos que retroceder ahora. Daniel asintió y se fue. Juntos lideraron la carga. La batalla continuó. Pero algo estaba cambiando. Los guerreros Colmillo Rojo dudaron. Los Orcano estaban rompiendo los defensores. Eran más fuertes de lo esperado. Entonces, una fuerte explosión resonó desde el cielo. Daniel levantó la vista. El Colmillo Rojo que lideraba. Un buque de guerra fue alcanzado por un ataque sorpresa de la flota Sor. Sus refuerzos habían llegado. Los vítores estallaron de los defensores. La situación estaba cambiando. Las fuerzas de los Colmillos Rojos comenzaron a retirarse.
Su líder, Corín, se encontraba en el centro del campo de batalla. La ira se reflejaba en sus ojos dorados. Esto no ha terminado. Rugió. Bea dio un paso adelante. Su espada estaba lista. Sí, lo es. Corín gruñó, pero supo que había perdido. Con una última mirada, activó una señal y las fuerzas restantes de los colmillos rojos se retiraron a los cielos. Sus naves se desvanecieron en la oscuridad del espacio. La batalla había terminado. Los guerreros Sori vitorearon. Daniel, victorioso, exhaló. Le dolía el cuerpo, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Habían ganado. V se giró hacia él. Luchaste bien. Daniel rió entre dientes. Tuve una buena maestra. Por primera vez, sonrió con una sonrisa realmente cálida. La gente, celebrando, pero todas las miradas estaban puestas en Daniel y V. Habían permanecido juntos, luchado. Su unión no había sido solo una maniobra política, se había convertido en algo real. Uno de los ancianos, adelantó. La gente ha visto tu fuerza. La boda debe celebrarse. Daniel miró a Vila. Supongo que de verdad estamos haciendo esto. Vila sonrió con suficiencia. Parece que sí. Daniel suspiró y luego sonrió. Bueno, podría ser peor. Ella levantó una ceja. ¿Podría ser? Él rió. Quiero decir, podría haberme casado con alguien que no fuera un guerrero increíble. V rió entre dientes. Negó con la cabeza. La guerra había terminado. El imperio se había salvado, y de alguna manera, contra todo pronóstico, Daniel había encontrado un lugar al que pertenecía. Mientras el sol salía sobre la ciudad victoriosa, sabía una cosa con certeza. Esto era solo el principio.